soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El gobierno argentino de Javier Milei evalúa opciones constitucionales para lograr las reformas que no aprobó la oposición en el Congreso. El Parlamento Europeo aprobó una resolución con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, denunciando presuntas injerencias rusas en el proceso independentista catalán. La decisión de Joe Biden de pausar las nuevas aprobaciones de exportaciones de gas natural licuado en Estados Unidos ha levantado sospechas sobre la influencia que ejercen los grandes donantes y fundaciones ambientalistas en las políticas públicas. La misión PACE de la NASA fue lanzada con éxito desde la estación de la Fuerza Espacial a bordo de un cohete de SpaceX. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Pues en Argentina, el gobierno de Javier Milei está considerando una serie de opciones constitucionales tras no lograr la aprobación de sus reformas a través del proyecto de Ley de Bases y Condiciones para la Libertad de los Argentinos. El reciente revés en el Congreso ha impulsado al gobierno de Javier Milei a explorar alternativas constitucionales para impulsar sus reformas. El gobierno argentino de Javier Milei viene evaluando diversas opciones constitucionales para avanzar con las reformas que no logró aprobar en el Congreso a través del proyecto denominado Ley de Bases y Condiciones para la Libertad de los Argentinos. En una conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni afirmó que todas las herramientas constitucionales están siendo estudiadas. Entre las opciones se encuentran la emisión de decretos de necesidad y urgencia, la posibilidad de convocar a un referéndum vinculante con la aprobación del Congreso o una consulta popular no vinculante. El último martes, el gobierno no logró que la Cámara Baja votara los artículos específicos de su proyecto de ley, una iniciativa liderada por el presidente Javier Milei que busca enfrentar la profunda crisis económica y social que padece el país sudamericano. Tras el revés en el Congreso, Adorni criticó a los diputados de la oposición que celebraron la caída de la sesión, lamentando que la casta haya celebrado algo que podría beneficiar a muchos argentinos. El portavoz reafirmó la determinación del gobierno de Javier Milei de llevar adelante sus propuestas, con la finalidad de superar la crisis económica heredada de los gobiernos izquierdistas de los Kirchner y Alberto Fernández. El Parlamento Europeo aprobó una resolución con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, denunciando las presuntas injerencias rusas en el proceso independentista catalán. Se destaca la conexión entre Carles Puigdemont y exespías rusos en 2017. La Eurocámara pide una investigación interna y solicita a las autoridades españolas que investiguen eficazmente estas relaciones. El Parlamento Europeo emitió una resolución denunciando injerencias rusas durante el proceso independentista en Cataluña. La resolución, aprobada con un amplio respaldo de 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, pone en relieve las presuntas conexiones entre el expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado Carles Puigdemont y exespías rusos en el 2017. La Eurocámara ha solicitado una investigación interna sobre estas conexiones y ha instado a las autoridades españolas a investigar eficazmente las relaciones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el contexto del proceso independentista. Una enmienda presentada por el Partido Popular ha destacado específicamente el encuentro de Puigdemont con un ex diplomático ruso antes del referéndum ilegal de independencia de octubre del 2017. Estas acciones del Parlamento Europeo subrayan las preocupaciones por las injerencias rusas en los procesos democráticos en Europa. La resolución también hace un llamado a las autoridades judiciales pertinentes para que investiguen las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente asociados con el Kremlin, así como los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea. El enfoque de la Eurocámara en este asunto refleja la importancia de abordar las interferencias externas en los procesos democráticos de los países miembros de la Unión Europea y la necesidad de salvaguardar la integridad de sus sistemas políticos frente a influencias externas.
En España, durante la sesión de control en el Congreso de Diputados, la portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó fuertemente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La diputada le indicó al representante del Ejecutivo que la ley de amnistía que promueve el gobierno de Pedro Sánchez está destinada al fracaso. Señor Bolaños, pierda toda esperanza. Su inconstitucional, antieuropea y corrupta ley de amnistía está condenada al fracaso. Y con ella el gobierno del que usted es ubicuo ministro y sombrío muñidor. Aunque consigan tramitarla con la connivencia de la presidencia de la Cámara, aunque logren aprobarla venciendo los recelos de los delincuentes a los que a la vez blanquean y engañan, no podrán blindar al prófugo Puigdemont y por tanto tampoco al presidente Sánchez, porque para eso tendrían que blindar a España frente a la justicia, frente a la Constitución, frente a Europa y frente a la mayoría del pueblo español. Y eso, como comprenderá, es imposible. Se dirigen ustedes a toda velocidad contra un muro, pero ese muro no es el que su Hércules particular pretendía levantar contra la derecha, es el derecho. Es decir, lo que a todos nos ampara y nos obliga, a usted, a mí, a sus socios e incluso al señor Sánchez. Y ahora, señor Bolaños, voy a hacerle una serie de preguntas que deberá contestar porque esto es una interpelación. Empiezo por la base. ¿Qué precedentes conoce, qué precedentes hay de una amnistía concedida a cambio del poder? No me hable de Italia, Portugal, Alemania ni de ninguno de los países a los que se empeña en citar en vano. Le pregunto por una amnistía como la que viene recogida en este documento, que usted conoce bien porque en parte lo redactó. En la página 3, el Partido Socialista se compromete a borrar los delitos del separatismo golpista y asume que los jueces españoles prevarican. En la página 4, el separatismo golpista se compromete a votar a favor de la investidura del señor Sánchez. Yo te borro a ti tus delitos y tú me aseguras a mí el poder. ¿Eso cómo se llama? Tiene que saberlo, fue número 1 de su promoción. Es verdad que de cursos de posgrado. El gobierno es fruto de una transacción corrupta. Han comprado ustedes el poder con bienes que no son suyos, la justicia, la igualdad y lo que a riesgo de sonar enfáticos llamaremos la dignidad del Estado. La reciente decisión del presidente Joe Biden de detener nuevas aprobaciones de exportaciones de gas natural licuado ha desatado controversia. Los informes sugieren que las fundaciones asociadas a familias como los Rockefeller y multimillonarios como Michael Bloomberg han financiado campañas ambientalistas que presionaron la pausa en exportaciones de GNL bajo la administración del actual mandatario. La reciente decisión del presidente Joe Biden de pausar las nuevas aprobaciones de exportaciones de gas natural licuado en Estados Unidos ha levantado sospechas sobre la influencia que ejercen los grandes donantes y fundaciones ambientalistas en las políticas públicas. Según informes de Wall Street Journal, fundaciones asociadas a la familia Rockefeller y otros filántropos multimillonarios como Michael Bloomberg han sido cruciales en la financiación de campañas ambientalistas que presionaron a la administración Biden hacia esta decisión. Este entramado de donaciones y activismo sugiere una posible correlación entre el apoyo financiero de estos grupos y la pausa en las aprobaciones de GNL, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y las verdaderas motivaciones detrás de las políticas energéticas actuales. Esta situación ha provocado críticas por parte de quienes ven en estas acciones una influencia desproporcionada de intereses privados sobre la política energética de Estados Unidos, con posibles repercusiones en la seguridad energética nacional y en la economía. La decisión de Biden ha generado reacciones adversas no solo entre la industria del petróleo y gas, que ven la pausa un obstáculo para el desarrollo y la inversión, sino también entre algunos políticos. La investigación anunciada por el senador Joe Manchin y las críticas de los republicanos en el Congreso reflejan la preocupación por la transparencia y la justificación de tales medidas, sugiriendo que el debate sobre la influencia de los grandes donantes en la política estadounidense está lejos de concluir. Un informe del fiscal especial Robert Hur levanta serias preocupaciones por la salud mental del presidente Joe Biden. En dicho informe se le describe como un individuo mayor con problemas de memoria. Este testimonio contradice lo afirmado por Biden en una conferencia de prensa el último jueves, donde afirmó que está mentalmente apto para desempeñar sus funciones. El informe del fiscal especial Robert Hur, es ex fiscal de Estados Unidos de Maryland durante la administración Trump, concluyó que no se justificaban cargos criminales contra Biden, pero señaló su descuido al retener documentos clasificados de su época como vicepresidente.
destacando facultades disminuidas y una memoria defectuosa. Biden rechazó la caracterización del informe sobre sus recuerdos, insistiendo en su capacidad y criticando la intrusión en asuntos personales como la muerte de su hijo Beau. La polémica se intensifica con los recientes lapsus de Biden, incluido un error al referirse al presidente egipcio como el presidente de México. Hur aseguró que el mandatario tiene una memoria tan deteriorada que no puede recordar cuándo fue vicepresidente ni la fecha de fallecimiento de su hijo Beau en 2015 por un cáncer cerebral. El manejo de Biden de esta situación, incluyendo la defensa de su memoria y liderazgo, se enfrenta a la percepción pública y a la preocupación creciente sobre idoneidad para el cargo debido a su avanzada edad. En un contexto donde los errores y la gestión de documentos clasificados se convierten en puntos focales de debate político. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Para contarles que en Colombia, simpatizantes de Gustavo Petro, presidente colombiano, intentaron ingresar a la Corte Suprema de Justicia. Buscaban exigir que la elección del fiscal general sea realizada por la Corte Suprema de Justicia en lugar de seguir el proceso establecido. Aunque el intento de ingresar a la Corte Suprema de Justicia, que fue contenido por la policía, ha generado preocupaciones sobre el respeto a las instituciones y la legalidad en el país. Este lamentable hecho también pone en peligro la independencia de las instituciones en Colombia, la separación de poderes y el Estado de Derecho. La tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación, exacerbada por la elección del próximo fiscal general, se ha traducido en protestas que buscan influir en el proceso judicial y plantea interrogantes sobre la manipulación política de las instituciones. Para elegir al próximo fiscal general de Colombia, puesto que ocupa de manera interina Marta Mancera, se realizó una votación que no sumó la mayoría de votos necesarios, por lo que se repetirá el próximo 22 de febrero, mientras Mancera continúa ocupando el cargo hasta entonces. Debido a estos actos de violencia, Álvaro Uribe se manifestó en sus redes sociales. El exmandatario colombiano indicó que pese a las diferencias que tuvo con los magistrados durante su periodo en la presidencia, no se puede promover acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de los jueces. El reciente cambio de Hamás hacia actividades terroristas en Europa genera preocupaciones globales. Los arrestos en Alemania, Países Bajos y Dinamarca señalan una escalada en las acciones de Hamás y su intención de expandir la influencia global. La detección de planes para atacar instituciones judías liderados desde el Líbano subraya la gravedad de la amenaza. El reciente cambio en la estrategia de Hamás, extendiendo sus operaciones más allá del Medio Oriente y llevando a cabo actividades terroristas en Europa, plantea serias preocupaciones a nivel global. Este giro hacia el terrorismo internacional, reflejado en los recientes arrestos en Alemania, Países Bajos y Dinamarca, evidencia una escalada en las acciones de Hamás y su intención de expandir su influencia de manera global. Hamás, una organización terrorista, demuestra con estas acciones su desprecio por la paz y la estabilidad internacional. La detección de planes para atacar instituciones judías en Europa, dirigidos desde el liderazgo militar de Hamás en el Líbano, subraya la gravedad de la amenaza que representa. Este cambio estratégico de Hamás también revive tácticas empleadas por otras organizaciones terroristas palestinas en el pasado, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y Fatah. La comunidad internacional debe abordar este cambio de enfoque de Hamás con firmeza, reconociendo que su objetivo no es solo desestabilizar Israel y el Medio Oriente, sino convertirse en una amenaza global. El mundo enfrenta ahora el desafío de contener y contrarrestar una nueva ola de terrorismo que busca trascender en Europa. Es esencial fortalecer la colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo y tomar medidas preventivas para evitar la expansión de la red terrorista de Hamás. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, junto con sus homólogos de la OTAN, advirtieron a Hungría contra la demora adicional en la membresía de Suecia en la alianza militar, destacando que la paciencia de Washington tiene sus límites. Durante 18 meses, la membresía de Suecia ha sido retrasada, lo cual ha causado la irritación de los aliados de Hungría. Legisladores del partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán,
boicotearon una sesión de emergencia del Parlamento que buscaba votar sobre la inclusión de la solicitud de Suecia en la OTAN en la agenda legislativa. El partido gobernante Fidesz, que posee una mayoría absoluta en el Parlamento húngaro, ha estancado la solicitud de Suecia desde julio de 2022, acusando a políticos suecos de mentir descaradamente sobre el estado de la democracia húngara. Insisten en que el primer ministro de Suecia debe visitar Hungría primero. Sullivan expresó que es momento de que Suecia sea admitida en la OTAN y urgió directamente al representante de Hungría a tomar las medidas necesarias para completar los procedimientos parlamentarios y ratificar la adhesión de Suecia, que junto con Finlandia dejó de lado décadas de no alineación militar para buscar protección bajo el paraguas de seguridad colectiva de la OTAN tras la invasión a la gran escala de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Finlandia ya se ha unido a la Alianza Transatlántica y todos los países que la integran, excepto Hungría, han acordado que Suecia debería estar entre las filas de la OTAN. Sullivan enfatizó que Estados Unidos seguirá atentamente la situación, esperando una resolución constructiva a este asunto en el corto plazo, a menos que se convoque otra sesión de emergencia del Parlamento húngaro para debatir la solicitud de Suecia. La Asamblea se reunirá en su sesión regular el 26 de febrero. Y la NASA celebra el exitoso lanzamiento de la misión PACE, valorada en casi $1.000 millones desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Este ambicioso proyecto promete profundizar nuestro conocimiento sobre la atmósfera y el clima de la Tierra. 3, 2, 1, booster ignition. La misión PACE, Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem de la NASA, valorada en casi $1.000 millones, fue lanzada con éxito desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX en la madrugada del 8 de febrero del 2024. Esta misión tiene como objetivo realizar observaciones clave de la atmósfera y el clima de la Tierra, permitiendo a los científicos evaluar la salud de nuestros océanos como nunca antes. Karen Saint-Germain, directora de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA, expresó su entusiasmo por cómo PACE avanzará profundamente en nuestro entendimiento sobre cómo funcionan nuestros océanos y cómo se relacionan con el sistema terrestre más amplio. Este satélite observador de la Tierra desplegará 3 instrumentos, entre ellos un espectrómetro llamado Ocean Color Instrument que mapeará en detalle y en un rango sin precedentes los muchos matices del océano, desde longitudes de onda cercanas al infrarrojo hasta el ultravioleta. La coloración del océano, determinada por la interacción de la luz solar con partículas en el agua de mar, como el clorofilo producido por el plancton fotosintético, base de la red alimentaria marina, revelará el estado de los ecosistemas oceánicos. La contribución de PACE a la ciencia de la Tierra y el clima será amplia, prometiendo no solo avanzar en nuestra comprensión del clima a largo plazo, sino también ofrecer datos sobre la calidad del aire y de los océanos que pueden beneficiar a la sociedad. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso al bloque deportivo con Estefanía Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Hola Vanessa, es un placer como siempre saludarte. Estamos cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos y tenemos información de las tan anheladas medallas. Por eso comenzamos nuestro bloque deportivo. Las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 ya fueron presentadas a los medios de comunicación. Las preseas cuentan con un toque único al incorporar un pedazo hexagonal de la Torre Eiffel. El comité organizador hizo la presentación oficial del medallero completo que se entregará a cada uno de los ganadores en los Juegos Olímpicos de París 2024. La cara de las medallas estará decorado con un hexágono de hierro proveniente de la Torre Eiffel, junto con el logo de París 2024, del cual emanan rayos grabados en el metal de la medalla. En el reverso, el Comité Olímpico Internacional incluirá la representación de la diosa griega de la victoria, el Estadio Panathinaikos y el Acrópolis. Además, París 2024 ha obtenido una autorización excepcional para agregar el dibujo de la Torre Eiffel.
La disciplina por la que se entregará la presea quedará inscrita en el canto de la medalla, proporcionando así un toque adicional de personalización y singularidad a estas condecoraciones históricas. El mundo del fútbol está a punto de experimentar una revolución con la introducción de las tarjetas azules aprobadas por la IFAB. La IFAB, International Football Association Board, anunciará la implementación de las tarjetas azules en el fútbol, según informó el diario Telegraph. Estas tarjetas servirán como un punto intermedio entre las amarillas y las rojas. El jugador que reciba una tarjeta azul será expulsado durante 10 minutos antes de regresar al campo de juego. El propósito de estas tarjetas azules es sancionar faltas tácticas, conductas antideportivas que no ameriten una tarjeta roja, así como las críticas hacia las decisiones arbitrales. Si un jugador recibe 2 tarjetas azules durante un partido o una combinación de amarilla y azul, deberá recibir una tarjeta roja. La implementación de las tarjetas azules ya ha sido probada en el fútbol base de Gales, donde ha demostrado reducir las faltas tácticas y las disputas en el campo. El color azul fue elegido en lugar del naranja para evitar posibles confusiones. La aplicación de esta nueva regla no será inmediata en las competiciones de élite, ya que se excluyen de la fase de prueba inicial. En un emocionante encuentro de la fecha 2 del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23, Argentina y Paraguay protagonizaron un vibrante empate a 3 goles en el Estadio Nacional Brígido Iriarte en Venezuela. El equipo argentino, dirigido por Javier Mascherano, mostró desde el principio su deseo de anotar en la portería rival, teniendo la primera ocasión clara a los 16 segundos. Pablo Solari inauguró el marcador para Argentina 1-0 a los 3 minutos del primer tiempo, pero Paraguay respondió con el empate 1-1 gracias a un gol de Diego Gómez en el minuto 42. Alan Núñez colocó en la albirroja en ventaja 2-1 en el minuto 70 y la albiceleste tuvo la oportunidad de igualar 2-2 con un penal convertido por Thiago Almada. Cuando parecía que el resultado se mantenía nivelado, Enzo González dio vuelta al marcador 3-2 a favor de Paraguay en el minuto 90. Sin embargo, en los momentos finales del tiempo agregado, Federico Redondo, mediocampista argentino, selló el empate final 3-3 en el último segundo del partido. Con este resultado, Paraguay lidera el cuadrangular con 4 puntos, mientras que Argentina se ubica en el tercer lugar con 2 unidades. Y en un partido de polémica, Brasil logró vencer 2-1 a la selección anfitriona de Venezuela en el torneo preolímpico Sub-23, celebrado en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. El partido entre Brasil y Venezuela estuvo marcado por la intensidad. Además, el VAR fue protagonista tras anular un gol a la Vinotinto. La canariña encontró el 1-0 a los 57 minutos con anotación de Mauricio tras una jugada enredada en el área venezolana. Giovanni Bolívar devolvió la esperanza a Venezuela marcando el 1-1 con un gol impresionante a los 67 minutos. Y en el minuto 74, un gol del venezolano Matías Lacaba fue anulado por el VAR, generando frustración y polémica en la Vinotinto. A los 88 minutos, Guilherme Viro anotó el 2-1 tras una asistencia de Hendrick y con ese resultado, Brasil se acerca a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Brasil se ubica en el segundo lugar del grupo con 3 puntos y está obligado a ganar ante Argentina en la última fecha del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23 para asegurar el boleto a París 2024. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Nosotros hemos llegado a la parte final, nos despedimos por hoy, pero antes debo recordarles que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad, escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Gracias por acompañarnos.